Anticipado al finalizar el bloquecito anterior, está con nosotros hoy Jorge Chapu Fernández, quien ha venido a charlar sobre cuestiones laborales, como siempre que lo convocamos. Gracias, Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, Guillermo, buen día, muchísimas gracias a vos, un saludo a toda la audiencia, y sabes que siempre es un placer para mí hablar de esto que amo y tanto me gusta, como es el derecho laboral. Bueno, en realidad te convocamos porque también en los últimos días la frase reforma laboral, de la mano del propio presidente, vuelve, y después de toda la visita a los Estados Unidos, el coloquio de IDEA, donde ha estado también Sturzenegger diciéndoles a los empresarios, le ha llegado un presidente que les ha dicho hagan la reforma que quieran y ustedes no han hecho nada, entre otras cosas. Hoy vamos a tratar de pensar con Jorge y sobre todo informarnos, que es alguien que está muy metido en el tema, respecto a, bueno, ¿hay lugar para una reforma laboral? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué reforma laboral es posible, teniendo en cuenta el actual problema principal del mercado laboral, que es uno de ellos al menos, el de la informalidad? Pero antes de meternos en todo eso, me gustaría... este gobierno no es el primer capítulo de del cual habla de una reforma laboral, sino que fue al Congreso y a partir de la ley bases logró una aprobación. Después la justicia dejó sin efecto el capítulo, tengo entendido, referido a la reforma laboral. Pero quería preguntarte en primer término, ¿en qué estado está todo eso? ¿Esa ley está vigente? Solo está vigente, pero hay tribunales que han fallado o la han dejado anulada. Contanos un poco, ponernos al tanto de eso. Tremendo tema, nos parece fácil, pero es un montón eso. Bueno. En realidad se intenta poner en marcha lo que ellos llaman reforma o modernización laboral, que después hablamos de eso si querés. Lo disfrazan como modernización, lo que en realidad es una gran flexibilización laboral, y después hablamos de la diferencia, a través del DNU 70, el famoso DNU, que rápidamente la justicia frenó. En su capítulo 4 establecía todo lo que es las principales reformas del derecho laboral argentino que querían imponer, diciendo básicamente que no había ni necesidad ni urgencia de hacerlo a través de un decreto, que eso se debate como una ley en el Congreso. No conformes con eso, insisten con la ley bases, la ley que entra en vigencia el 8 de julio del año pasado, donde básicamente replica el DNU, donde se incorporan figuras muy discutidas y normas más discutidas aún, por ejemplo, estableciendo el fondo de cese laboral, el colaborador independiente, reduciendo la indemnización por despido que le corresponde a los trabajadores hoy, para que se entienda, cosas que vamos tirando. Un trabajador cuando es despedido se encuentra en uno de los momentos más vulnerables para sostenimiento propio y de su familia. Lógico. La indemnización por despido lo que busca es compensar esa vulnerabilidad y darle al menos un pasaje de tranquilidad económica mientras busca otro trabajo que tan difícil es muchas veces, o por la edad, o por el tipo de tarea que hace la persona, o por lo que sea. Situaciones en la crisis como la de hoy, anda a buscar trabajo. Claro. Entonces, ¿qué hace la indemnización por despido? Busca de alguna manera el sostenimiento de esa familia que permanezca en el sistema hasta que se consiga un nuevo trabajo. Cuando vos, a través de una reforma, le quitás monto a esa indemnización, por ejemplo, como hace la reforma, ya no va a contemplar los premios semestrales, ya no tiene en cuenta el aguinaldo sobre el despido, ya se habla de un fondo de cese laboral que sería un aporte de un 8% del básico mensual, con lo cual ya no estarías cobrando un sueldo, sino el 96%, te siguen sacando monto de la indemnización, y esto siguen pellizcando cosas. Entonces, cuando una reforma laboral solo la paga una parte, y la parte justamente más débil del eslabón, que es el empleado, no así el empleador, no es una modernización, es una flexibilización, así se llama. Bien, vale la pena, y me gusta cómo lo explicas, aclarar que siempre la ley vinculada con lo laboral tiene una tendencia que es a proteger a el eslabón más débil de la cadena, que es el empleado, ¿no? O sea, ese es el espíritu de las leyes laborales en general, en Argentina y en el mundo. Y en ¿no? el mundo.
y es la razón de ser de la existencia del fuero laboral dentro de la justicia, Claro. que no existía. Claro. Antes lo trataban juzgados civiles y comerciales. Claro. Luego, recordemos, fue Perón el que establece el fuero laboral Claro. como un fuero específico de atención y cuidado de los derechos conquistados, los derechos laborales. Bien. Que a su vez, recordemos, yo lo que digo es esto, la reforma podemos hablar de un montón de cosas, como te decía recién, el quite de los plus de los pagos semestrales, el aguinaldo sobre indemnización por despido, el fondo de cese, el colaborador independiente, la quita de las indemnizaciones agravadas por la no registración laboral. ¿A vos te parece que esto va a generar más registración? Mentira. Fíjate que ya está vigente esto, se derogaron todas las indemnizaciones agravadas que no eran multas, insisto, porque la justicia se agarra diciendo que tiene naturaleza punitiva, por lo tanto es como una multa, y entonces declaran constitucional que se lo quite porque como que se acusa, se imputa al acusado como en lo penal, que en este caso es el empleador. No tiene nada que ver. Las Estás hablando de cosas indemnizaciones- muy técnicas, pero no importa. Entiendo el Perdón, sentido general. quiero explicar, quiero hacerlo fácil porque lo importante es que se entienda sin necesidad de ser especialista en esto. Lo que quiero decir es que eran indemnizaciones agravadas que la ley le imponía al empleador que no registra a un trabajador. ¿Por qué? Porque ese trabajador queda fuera del sistema previsional, de cobertura de obra social, de protección sindical, de posibilidad de elegir y ser elegido en el ambiente sindical. Queda fuera de todo, del crédito, del sistema crediticio argentino, Claro. no tenés ingresos justificables, Claro. queda fuera de todo. Entonces, ¿qué buscaba la ley? Castigar esa conducta de un empleador que no registra a un trabajador. ¿Qué hace esto? Derogan todas esas indemnizaciones agravadas, repito, que no son multas, Bien. porque dicen que eso va a generar más empleo. ¿Cuánto empleo más generó en este año y medio que está vigente la No puede ley encontrar. de base o la ley bases desde julio del año pasado, como te decía? Nada, se siguen Bien. perdiendo empleo formal. O sea, ese esa es no uno era de, el de problema. los cambios que está vigente hoy para Sí. la ley. Bien. Hoy está vigente eso, Bien. entre otras cosas. Y después falta reglamentar, por ejemplo, el fondo de cese laboral. La creación de un fondo que va a administrar ese dinero, otra cosa que genera terror. ¿Quién va a ser el fondo? ¿Cómo se va a administrar? No hay nada dicho. Claro, ¿Quién va a porque aportar hoy, el 8%? hasta hoy, ¿cómo es? Contemos cómo es hasta hoy. Los aportes que hace el empleador para una jubilación de un empleado, esos van a los fondos del ANSES, digamos, Exacto. los administra el ANSES. Exacto. Bien, ¿y a futuro cómo sería? A futuro sería, como tiene la ley 22250 de construcción, el fondo de desempleo, ese es el verdadero fondo de desempleo. La gente llama fondo de desempleo al subsidio que hacen ANSES. Claro. Ese es el subsidio de desempleo. El fondo de desempleo existe en la construcción. ¿Por qué? Porque son trabajos muy volátiles. Claro, claro, Comienzan, muy terminan. temporales, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Vos todos los meses aportás el 8%, el empleador, de tu básico y se va acumulando en una cuenta en el banco. Bien. Cuando se extingue la obra para la cual Claro. fuiste vos contratado, pasás por el banco y cobras ese 8% por Bien. mes, todo junto. Hasta que consigas otro Hasta trabajo, que arrancás estás con otro y cubierto. seguís igual. ¿Qué pretenden hacer? Copiar esto. Pero hay cosas que no están Copiarlo claras. para todos los trabajadores Para de todos los sectores trabajadores, económicos. pero hasta tienen ganas, y lo han dicho, de que ese 8% se lo pague el propio trabajador. Es decir, que además de quitarle los plus de semestrales Claro. o anuales de la indemnización, además de quitarle el SAC sobre despido, también pretenden que se pase a pagar él la futura indemnización, que sería menor que la que establece la ley de contrato de trabajo. Bien. Por eso digo que esto no es una modernización. ¿Hace Es- falta una reforma laboral? Claro que sí. Estamos Bien. de acuerdo todos. Es un punto interesante y ahí nos vamos a meter. Me queda claro entonces que hay puntos de la reforma, de la denominada reforma laboral que el gobierno impulsó con el DNU 70 y con la ley bases que hoy están vigentes, Sí. que son fundamentalmente estos que explicaste, y hay algún punto más que te parezca Uno que me parece horroroso, que insiste El del tiempo en poner de en práctica ahora, que ¿no? es el banco de horas. a ver. Lo que vos decís es el periodo de prueba. Sí, ese está También un vigente horror. también. Sí, que se pasó. De 3 meses De a un 3 año, meses ¿no? a 6, a Bien. 8 o a un año, depende de la capacidad de la empresa. Claro, que Otro horror. Nos porque reíamos el periodo- diciendo la incapacidad del empleador en este caso, Claro, ¿no? exacto. ¿Te acordás que lo dijimos acá? Sí, O sea, sí, si un empleador necesita un año para saber si un empleado sirve o no sirve, ya se sabe que el que no problema es sirve es el el empleador. claro, claro. ¿viste? O sea, no tiene razón de ser. Y lo peor es el banco, el llamado banco de horas, que ahora insisten con implementarlo bien, ¿De que qué ya se estaba trata? dando vuelta. Se trata de lo siguiente. Vos vas a estar a merced de tu empleador y del periodo del año de acuerdo a la cantidad de horas que él te necesite. No vas a cobrar horas extras.
también se quiere tocar las vacaciones y demás, pero bueno, ya es muy extenso, por supuesto, no. Para joder tenía que ser completo. El banco de horas, ¿cómo es esto? Yo soy tu empleador, tengo una heladería. ¿A vos te parece que voy a trabajar más en verano o en invierno? Lógicamente. En verano. Bueno, ¿yo qué hago con vos? Te digo, mira, vamos a hacer una cosa. En invierno, que tengo menos laburito, en vez de hacerme de 8 a 4 y de 4 a 8 de la tarde, vení de 9 a 12 y a la tarde veniste de 5 a 7. Eso sí, me estás debiendo 3 horas por día que no estás viniendo. En verano me vas a hacer corrido o te vas a quedar hasta la 1. Bien, vas a sumar esas 3 y horas. yo no te voy a pagar horas extras. Y si te necesito 6 horas por día, te vas a quedar 6 y no te voy a pagar horas extras. ¿Cómo no me vas a pagar? Si yo me estás devolviendo 3 y me estás haciendo 6. Claro. Tengo 3 a favor. Sí, te las anoto para cuando para el año que no viene. Te necesite, claro. Las descontamos de ahí. O sea, no solamente es un atropello inaceptable, sino que además, ¿cómo te explico? Es absolutamente inconstitucional. Vos no podés tener tu vida armada. Si vos tenés esposa, claro. Si tenés hijos que llevás a la escuela, si tiene un tratamiento médico, si va a inglés, a básquet, ¿cómo hacés si no sabés a qué hora vas a entrar o vas a salir? Depende de la voluntad del empleador. Claro. Y si estás haciendo alguna hora de más, de las que te descuenta, porque ya te las dio libre a lo primero, ponele en el mejor de los casos, si tuviste suerte, si no ya salía a fondo en verano, te dicen, no, te las anoto, eso sí, está el banco de horas, después te las devuelvo. ¿Cuándo? Cuando no te necesite. Claro. O sea, eso es el famoso banco de horas para que la gente entienda. Lo dijiste al pasar y nos metemos en el segundo eje de esta nota. Estamos hablando con Jorge Chapo Fernández, especialista abogado en Derecho Laboral. Tiene que ver con cuál es o por dónde pasarían para vos una reforma laboral posible que atienda uno de los problemas principales u otros. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de trabajadores que están por fuera del sistema, que no están registrados. Hoy en Argentina aproximadamente la mitad de la fuerza laboral es trabajador de dependencia registrado, la otra mitad no. ¿Por dónde puede pasar? ¿Cuáles son los debates que nos debemos respecto a una reforma laboral? Nos debemos debates muy profundos y muy serios. Hace falta una reforma porque hay leyes que son antiguas, sin lugar a dudas, pero como decimos, una reforma que implica un esfuerzo de las dos partes, no solo del trabajador. Eso no es reforma ni modernización, decíamos eso de flexibilización. Temas a tocar en una reforma laboral es todo muy a estudiar y a preparar, no se hace en una semana, ni en un DNU. Esto lleva mucho estudio porque obviamente cuando vos tocas una parte tenés que ver de qué forma tiene la contraprestación la otra también ser tocada, porque si no inclinamos la balanza mal. Y eso es lo difícil del laboral. Muchas veces o te vas para un lado o te vas para el otro. Y hay que tratar de buscar en una reforma el punto medio entre dos extremos, como definía Justiniano la justicia. Decía que es lo justo, el punto medio entre dos extremos. Eso, o sea, ahora, ¿de qué se puede hablar en una reforma? Mira, un primer tema que te voy a tirar, que ha generado millones de debates, y seguramente más de uno le va a molestar, es la democratización de los sindicatos. Eso es un tema que hay que hablar. Claro. Y hay que hablarlo en serio. Más allá de eso, se podría hablar de segmentar la indemnización por despido de acuerdo a la capacidad en cuanto a empleados de cada empresa, que no pague la misma indemnización, o que sí, pero ahora te explico. Una empresa que tiene 1 o 2 empleados que la que tiene 500. Pero ¿cómo hacemos? Sí se puede crear un seguro como se pretende, pero no el fondo es ese mentiroso, ese pelando derechos. Claro. Un seguro de despido, como está el seguro de enfermedades, el seguro de accidentes, bueno, un seguro de despido proporcional a la parte que por tener 2 empleados no estarías pagando vos de tu bolsillo. Claro. Es decir, vos tendrías que pagar el 30% del 245, del otro 70% pagás un seguro que en caso de despido se hace cargo y lo compensa. Un ejemplo te estoy dando. Bien. Como esto, hay un montón de cosas que vos podés ir mirando, que podés ir negociando, que podés ir mejorando en convenios colectivos de trabajo. Yo siempre me acuerdo, el convenio colectivo 40 del 89, el de camioneros, es una cosa insólita, que el 80% de la dación de carga en el país lo dan las cerealeros, el cereal. Sí. Pues la rama cerealera es la única que no firmó el convenio, una de las pocas que no firmó. Lo firma petróleo, gas, combustible. Ahora, por lo que decís, a mí me parece que la ley argentina no es mala.
en materia laboral. No. O sea, que lo que está normado es bastante equilibrado, a eso me refiero. Que en todo caso, las reformas están en algunos detalles, en cuestiones estas que vos decís, que no son los ejes troncales. No. Digamos, estás nombrando cosas que son muy del detalle. Pero del detalle muy fino, porque después hay cosas mucho más sencillas que es urgente y necesario reglamentar, como por ejemplo el trabajo a distancia, el trabajo remoto, los delivery, todas cuestiones que deberían llevar una reglamentación específica que tiene que ver con la tecnología, las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades laborales que hoy no están legisladas. Claro. Entonces tendríamos que encontrar una forma de sentarnos a hablar una modernización laboral, que es qué pasa si vos desde acá, yo estoy trabajando remotamente, me levanto para preparar agua para el mate, me enredo con el cable de la computadora, me caigo y me quiebro la cadera. Es accidente laboral, es inculpable, lo paga la RT. Eso hoy la norma no tiene... Hoy la norma es muy difusa y la legislación que hay es muy endeble, no tiene el sustento que tiene que tener. Ante un planteo serio podría ser tildada de inconstitucional, o en el peor de los casos, no existe legislación en muchos de estos casos, como te digo, en el teletrabajo, en el trabajo remoto. Hay muchas cosas que han llegado con la tecnología y siempre pasa lo mismo. El derecho, no solo laboral, en general, tiene otros tiempos para llegar a ser legislado. Entonces, podemos hablar de un montón de temas para legislar y modernizar el derecho laboral, pero yo lo que veo que el gobierno tiene una mirada demasiado sesgada y a favor del empleador solo, porque no habló de bajar las cargas patronales. Acá lo que asfixia registrar un trabajo, y hay que decirlo, es que vos tenés de cargas patronales casi otro sueldo. Entonces, cuando el empleador va a contratar un empleado, lo cierto que tiene que tener en cuenta no solamente el sueldo, sino casi otro tanto de cargas. Y acá le quitan las indemnizaciones agravadas por no registrar, que no alivian nada, porque la verdad no generó más empleo registrado, porque no te alivian las cargas patronales. Bueno, estudiemos un sistema que se pueda aliviar cargas patronales. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede achicar de lo que hoy son cargas patronales? ¿Qué es lo que realmente asfixia? Busquemos programas, como en su momento existió con la 24013, incluso en la época de Alfonsín, que estaba, ¿te acordás del trabajo joven, primer empleo, distintos programas donde por ahí el Estado durante un año se hace cargo de una parte de la... Bueno, estimular, pero siempre cuidando la registración, porque vos le sacás la indemnización agravada al empleador y nadie registra. Y encima le ponés la figura del colaborador independiente. Yo quiero hacer un paralelismo con algo que, si a alguien le gusta un poco la historia y entiende esto, nosotros vivimos, se llama en la sociedad, existe un contrato social. El contrato social es algo no escrito, pero que existe y se conoce así en filosofía, en derecho, en la doctrina, que es la persona nace, se desarrolla, luego trabaja, cumple la ley y paga sus impuestos. Crecemos, trabajamos, cumplimos la ley, pagamos los impuestos. A cambio, hay un Estado que nos protege y nos debe brindar educación pública de calidad, seguridad de calidad, la posibilidad de trabajar y realizar nuestro trabajo, educación, creo que te dije, salud, bueno, los principales... Los derechos básicos que el Estado ofrece a cambio de que vos trabajes, pagues tus impuestos y cumplas la ley. Esto se denomina contrato social. Cada vez que esto se rompe... Muy peronista, por cierto. Bueno, cada vez que esto se rompe, pone en riesgo las instituciones y los sistemas de gobierno. Y esto pasó, y vale recordarlo, en la monarquía feudal. El feudalismo cae por una ruptura del contrato social de esa época. Recordemos... El contrato no era que vos estás diciendo. Muy similar a lo que quieren hacer ahora, digamos. Lo que pasa que, o sea, vos trabajabas a destajo, sin horario, para el señor feudal, a cambio de que te permitía vivir en esa tierra. Vivir. Olvídense la palabra dignidad. Vivir. Dignidad. O sea, vivir en el término de respirar, no de vivir en el sentido que podemos tener hoy, ¿no? Tenías hasta prohibido irte del feudo a otro que te ofrecieran mejores condiciones laborales, que imagínate lo que serían las mejores. Traidor a te ejecutaban inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Llegó un momento donde vos trabajabas y todo lo que hacías alcanzaba para vivir en un ranchito súper humilde, porque todo lo que ganaba era para pagar el tributo al señor feudal, y después tus hijos, cuando llegaban a cierta edad, se iban al ejército del señor feudal, que eran ejércitos totalmente improvisados, así terminan perdiendo un montón de batallas y se decide el rey
pasar a lo que es el monarquismo absoluto, el absolutismo, y toma el poder de profesionalizar sus ejércitos. Pero te llevaban los hijos para el ejército y no te podías quejar. Vos hasta cierta edad los criabas, después eran señor feudal. Estas reformas van en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿A qué voy? Que ponen en riesgo el contrato social. Porque cuando vos le quitas derechos al trabajador, cuando tomás el trabajo como un costo, solamente como un costo, corres el riesgo de que el trabajador empiece a sentir que el Estado no le devuelve lo que le aporta. Él trabaja, cumple la ley, paga sus impuestos, no llega a fin de mes y el Estado no está para garantizarle los derechos mínimos. A eso iba. Estas reformas, que no son modernizaciones, son flexibilizaciones, que incurren en abusos inocultables para los trabajadores y su dignidad. Hoy es imposible realizarte con un salario de empleado de comercio, un salario de abón y mandar a tus hijos a estudiar, cambiar el autito, pintar tu casa. La gente lo sabe, no somos tontos. Lógico. Entonces, realmente se pone en riesgo el contrato social como pasó en la monarquía feudal. Hay que tener cuidado con estas reformas, que si son inhumanas, no esperes que el pueblo después te respete, porque el hartazgo llega. Claro. Bueno, ya hemos vivido algunas flexibilizaciones laborales. Recuerdo las servilletas para aprobarlas, recuerdan ustedes, en el Senado, año 2000, previa al 2001, donde, bueno, la famosa Banelco, ¿no? La coima que recibieron los diputados peronistas y de otros partidos para aprobar esa reforma que precisamente iba en este sentido también, ¿no? El de la flexibilización de los derechos y dejar el estado de mayor vulnerabilidad de los trabajadores. Y así terminó. El otro día decíamos, las políticas deben darse cuenta, y los políticos, yo no hablaba de las políticas mujeres, las políticas de Estado, las políticas de Estado, tienen que darse cuenta que el eje central de todo plano proyecto de gobierno tiene que ser el ser humano y su realización y su dignidad. Hoy, con el cuidado del medio ambiente, hoy ya aprendimos que no somos dueños del mundo, sino parte de todo, que el trabajo no es un costo, es un medio de dignificar a la persona, para que la persona pueda realizarse, vivir sistémicamente, estar dentro del sistema, tener una obra social, sentir que vale la pena, digamos. Que sos parte levantarte de y decir, que tengo un sentido para vivir. Que es así, vos no sabés la depresión que genera el no trabajar. Hoy en Europa, vaya usted, por eso aumentan las internaciones de emergencia de salud mental en Bragado y en todo el país, ¿no? En los momentos de crisis sucede eso. Es muy delicado el tema y no se arregla flexibilizando el derecho, abusándose más de los trabajadores, exigiendo más solo del trabajador y no del empleador. Porque con ese criterio también desde la reforma laboral los trabajadores tienen derecho a la participación de las ganancias empresarias. No veo que se cumpla esa parte. Ni siquiera que se haya puesto sobre la mesa en esta negociación. Bueno, te quito esto, pongo el banco de horas, te saco las extras, las vacaciones las cambiamos, la licencia por maternidad, que está en el ojo de la tormenta también discutirse, pero te voy a reconocer la participación en las ganancias empresarias. Esa no se puso sobre la mesa. Gracias, Jorge, por haber venido a charlar un rato de estos temas que nos sirven para tratar de iluminar un poco cuando aparecen estas frases en los medios hegemónicos que intentan ir instalando poco a poco esta necesidad de una reforma laboral, que siempre es, como vos decís, no se trata de una modernización, sino de una flexibilización que va en contra de los derechos digamos que hoy tienen los trabajadores. Gracias por haber venido a charlar. No, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para estos temas que tanto me atrapan y me gustan. Perdón la vehemencia y si fui demasiado técnico, pero bueno, un saludo a toda la audiencia y siempre a disposición. Jorge Chapu Fernández en la mañana de la radio. Estar en Orsay es estar fuera de juego. Orsay era cuando nos rateábamos de